Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles. Queremos compartir con ustedes que el pasado 27 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra del Estado mexicano que sienta un precedente muy importante. Es la primera vez que este Tribunal Internacional sentencia al Estado mexicano para armonizar su constitución con los instrumentos internacionales que México ha firmado, en particular la Convención Americana de Derechos Humanos. Y refiere, y me quiero ser explícito en lo que dice, es que el Estado de México, el Estado mexicano, es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial en contra de Jorge Marcial Zompantla de Tecpile, Gerardo Zompantla de Tecpile y Gustavo Robles López. En particular, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala es que la figura del arraigo y la figura de la prisión preventiva oficiosa son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. La sentencia obliga al Estado mexicano a modificar su constitución. Es la primera vez que la Corte hace referencia de la necesidad de que el Estado mexicano cumpla de esta manera sus obligaciones, que de suyo es un acto de soberanía. México libre y soberanamente decidió firmar la convención. Y México libre y soberanamente tiene que atender ahora la sentencia de la Corte. ¿Por qué este caso tiene particular relevancia al Senado de la República? Tiene particular relevancia porque en este Senado, desde hace 3 años, 4 meses, está durmiendo el sueño de los injustos, la eliminación del arraigo de la Constitución. En octubre del 19 se quedó suspendida en segunda lectura la reforma al artículo 16 de la Constitución que eliminaba el arraigo. Llegó una minuta de la Cámara de Diputados, entró al Senado, se aprobó en comisiones por unanimidad, estuvo en primera lectura en 3 sesiones. Y de manera sorprendente, en realidad, fueron las manos oscuras de la Fiscalía General de la República que alcanzan a operar en los escaños del Senado, detuvieron y quitaron el arraigo hace 3 años. Si el Senado hubiera atendido el llamado de la coherencia y congruencia, no tendríamos ahorita esta sentencia. El segundo caso tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa. Se dijo hasta el cansancio que modificar la Constitución en el artículo 19 era en contra de los ordenamientos internacionales. El concepto que priva infelizmente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de un entendimiento punitivo y contra los derechos humanos amplió la prisión preventiva oficiosa en la Constitución. ¿Cuál es la consecuencia? Hoy el Estado mexicano es señalado internacionalmente por violar los derechos humanos. En este caso en particular, el Senado de la República tiene la responsabilidad de proteger los derechos de las víctimas, tiene por mandato de la Corte que armonizar lo que implica eliminar el arraigo y eliminar la figura en la Constitución de la prisión preventiva oficiosa. Esto es de la mayor importancia. Si México no cumple esta sentencia, no solo generará un precedente de incumplimiento, sino que va a generar un mecanismo de mayor costo para el país. La pregunta es, ¿por qué las víctimas tienen que acudir a la justicia internacional cuando no se les protege en México? ¿Por qué las víctimas tienen que litigar en contra de la CEAP y en contra de la propia Fiscalía? Por cierto, un fiscal inexistente, un fiscal que echó a perder el proceso de cambio y de reforma de la Fiscalía General, un fiscal que se ha dedicado a litigar sus asuntos personales en vendetas y venganzas personales. La verdad es que es una vergüenza lo que está pasando en la Fiscalía General de la República. Su intervención es en gran medida la responsabilidad principal de que no se haya eliminado el arraigo. Se han presentado desde el Grupo Plural
a mi nombre y de mis colegas, una excitativa al presidente del Senado para que se ponga en el orden del día y cumplamos la sentencia. ¿Para qué esperamos a que las víctimas sufran más? Basta ya de utilizar los derechos humanos como un discurso vacío. Basta ya que este gobierno hable de que cumple los derechos humanos y viole los derechos de las víctimas. Si en verdad les importa más que la foto, cumplan la sentencia. Por su atención, muchísimas gracias. Senadores, tenemos algunas preguntas de parte de los compañeros de La Fuente, si nos permiten. La primera pregunta es de Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Hola, senadores. Si me permite, es de otro tema, senador Álvarez y Casa. Sí. Quisiera preguntarle al senador Germán Martínez. Usted presentó en días pasados en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de la ministra Yasmín Esquivel por este tema de su plagio de su tesis de licenciatura. Comentarle en qué va este proceso, qué le han dicho. Muchas gracias. Primero quiero subrayar todas las expresiones de mi compañero Emilio Álvarez. Y segundo, quiero decir que en el acto de ratificación se notificó el juicio político, eso es lo que procede, a la ministra que ocupa ilegítimamente el cargo en la Corte. Es decir, se corrió traslado a la propia ministra el juicio político y alegará lo que a su derecho convenga. Está incoada, como dicen los abogados, está iniciado el trámite de responsabilidad política. Pero el día de hoy dirigí una carta al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Enrique Graue, que para mí es una persona decente y respetada, y lo hago como parte de mi acusación, pero lo hago como un titulado, con un título reconocido por la UNAM, como egresado de la UNAM. Y quiero, si me permiten, hacer unos subrayados. Para mí la UNAM tiene plena capacidad jurídica para anular ese título. Para mí la UNAM tiene que guiarse por la ética y por el sentido social para resolver todos los conflictos, los dilemas que tiene en sus manos. Quiero decir que investigué en el Estatuto General vigente al momento de la falsa titulación de la alumna Esquivel Moza, el artículo 97, que a la letra dice: los alumnos serán responsables particularmente del incumplimiento de las obligaciones que señalan los reglamentos de la UNAM. Y dice concretamente: el alumno que haya prestado o recibido ayuda fraudulenta en las pruebas de aprovechamiento será suspendido hasta por 1 año, sin perjuicio de la nulidad del examen sustentado. No hay mayor prueba de aprovechamiento que la prueba de titulación para obtener el grado profesional. Existe fundamento legal interno y externo para dejar sin efectos un examen que recibió ayuda fraudulenta, digo en mi carta. Y digo más, la ley tutela valores, no burocracias ni privilegios. Hago un alegato ético y digo que la nulidad respectiva es una sanción que se reserva a la UNAM para protegerse a sí misma. La nulidad de sus documentos es una defensa institucional, es una garantía de todos los alumnos que pasaron por sus aulas y obtuvieron sus grados con méritos y sin trampas. Y finalmente es una salvaguardia frente a la sociedad, donde actúan los profesionales de la UNAM para acreditar fehacientemente un desempeño escolar y académico. La sociedad debe tener la certeza de que las herramientas que otorga la UNAM para afrontar la vida en cualquiera de las profesiones no deben ser huecas, vacías, falsas o inútiles. Digo más, la UNAM no tiene por qué asumir, ni absorber, ni convalidar, sin tomar una determinación sancionatoria, la conducta ilícita, fraudulenta y deshonrosa de una de sus egresadas
o egresados. El acto de titulación es un acto estrictamente académico, se colma y se perfecciona exclusivamente en el marco de la autonomía de la UNAM. Subrayo que la titulación es un acto jurídico escolar, no administrativo. El Estado no podría, sin invadir la autonomía, incidir en el otorgamiento de un título. Es el Estado el que no tiene aptitud jurídica para revisar la tarea académica de la UNAM. Y la UNAM sí puede revisar sus tareas académicas. Finalmente, al final quiero subrayar, digo que la democracia es el reparto del poder, del tener y del saber, y que no imagino a la Universidad Nacional, patrimonio de la humanidad, violando el principio democrático del reparto con privilegios y abusos del saber. Esta es parte de la carta que yo le entrego al doctor Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con atención al Comité Universitario de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el objeto de robustecer el expediente y solicitar que se anule el título de Yasmín Esquivel para represtigiar la labor de abogado y para defender a la universidad con carácter cívico, con vergüenza ética, con decencia pública, que yo estoy seguro que el rector Enrique Graue las tiene. Senador, entonces, por lo que entiendo en este alegato jurídico, más allá del Consejo Universitario, de la FES, de todo a donde han aventado la bolita, ¿ya está en manos del rector o debe de estar en manos del rector el cancelar este título? Yo insisto en que la titulación es un acto académico y que hay plena capacidad jurídica para retirar ese título. Y la Constitución exige estar titulado para ser ministro. Con eso bastaría para que ella se retirara del encargo. Con eso bastaría. Segundo, está en el comité universitario y está en los trámites. Y yo quiero decir que los procesos y los trámites tutelan valores. Y los valores son la decencia, son la honorabilidad, son la buena reputación, la buena fama que exige la Constitución de un ministro. No lo estoy diciendo yo, lo dice el artículo 95 de la Constitución. Luego entonces, todos esos procedimientos tienen que tutelar y proteger un valor, no una burocracia, no un pretexto, no una desvergüenza. Los procedimientos son para proteger el valor de la UNAM y para proteger a quienes con méritos sacaron su título en la UNAM. Mi escrito está hecho con sentido social y le recuerdo al rector que en su discurso inaugural como rector, José Vasconcelos dijo que él no se contentaría con la tarea de conceder doctorados a extranjeros ilustres, de presidir venerables consejos, sin sentido social, en fin, y dice, antes iré, y estas palabras deben sonar como cicatriz de fuego en la conciencia de todos los universitarios, antes iré al más sonado de los fracasos que consentir en convertirme en un cómplice de la mentira social. Pido al rector, pido a los universitarios, pido al Comité de Ética de la UNAM que antes vayan a un fracaso en los procedimientos que usted me pregunta, que consentir convertirse en cómplices de una mentira profesional que enarbola Yasmín Esquivel. Gracias. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias. Pues quizás nada más, Germán, para precisar, entonces la UNAM ya está en el desprestigio total con este caso. Sería uno del asunto. En eso acabaría si no se resuelve bien lo de la ministra. Empecé diciendo, y lo subrayo, para mí el rector es una persona decente, tiene vergüenza pública y yo he respetado.
para mí, por supuesto, y eso se debe acreditar en los hechos. Como en los hechos ha acreditado el plagio Yasmín Esquivel, una y otra vez, incluso lo digo como abogado, tengo la opinión de que es un delito continuado. Cada vez que se ostenta como abogada, actualiza el delito de plagio, porque falsificó su título, porque está falsificando una profesión. Quien está en la desvergüenza, quien está en el desprecio social, es Yasmín Esquivel y no la UNAM. Mi escrito defiende a la UNAM y desprecia a los falsarios. Y bueno, ya para el senador Icaza, preguntarte sobre el arraigo, si hay un tiempo perentorio para acatar esta norma, y en otro tema, que me hicieran un comentario acerca de que ahora es el chofer del metro el que tiene la responsabilidad del accidente, entonces no sé si verdaderamente en eso va a quedar este asunto del metro. En el caso de la sentencia de la Corte Interamericana, la Corte otorga un plazo de 1 año al Estado mexicano, y es vital tener absolutamente claro que tiene que dar pruebas de cumplimiento. Esta es una muy clara pedagogía que tiene 2 opciones. O el gobierno de López Obrador es un hipócrita en materia de derechos humanos, o protege a las víctimas. No hay de otra. Si los senadores y senadoras de Morena no aprueban la eliminación del arraigo y la prisión preventiva, caminan la ruta de la hipocresía en materia de derechos humanos. Punto. Porque lo que van a hacer es revictimizar a quien ha tenido que acudir a los tribunales internacionales porque México no encuentra justicia. El caso del metro es un caso similar. La hipocresía parece la norma en el gobierno de la ciudad. Utilizan a la fiscalía como un mecanismo de persecución política. Ahora resulta que el culpable es el chofer del metro. Ahora resulta que los pernos asesinos tumbaron la línea 12. Lo utilizan como un mecanismo para envolver, disfrazar y pretender engañar su incapacidad y su corrupción. Ahora resulta que la víctima es Claudia Sheinbaum, cuando de manera irresponsable persigue sus ambiciones. Ya nos anunció que ahora va a regresar a sus giras. ¿Por qué no renuncia y pide mejor licencia a la señora Sheinbaum? Que pida licencia y deje en el cargo a alguien que esté interesado por gobernar 24 horas, 7 días a la semana, protegiendo y tutelando los derechos de los ciudadanos de la ciudad. Que se vaya de corcholata a tiempo completo. El metro es un desastre. Se está cayendo a pedazos porque no han puesto durante años los recursos. Es más, el año pasado, el metro de la ciudad tuvo subejercicio criminal, producto de su irresponsabilidad, y ahora resulta que el chofer del metro es el culpable. No tienen pero ni tantita responsabilidad, ni tantita vergüenza. Están empeñadas en su campaña, es lo único que les importa, esa es la tragedia de la ciudad. La última pregunta es de Araceli Rivera, del financiero Bloomberg. Buenas tardes, senadores. ¿Tienen conocimiento de, al parecer, una iniciativa de la 4T que busca quitarle a la presidenta de la Corte la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal? Se dice que está aquí en el Senado esa iniciativa. ¿Ustedes tienen conocimiento ya de esto, que lo esté moviendo? Pues si es de la 4T, podría ser. A la Comisión de Justicia no ha llegado nada, no tenemos conocimiento, pero de ser caso, mostraría el cinismo que tiene la 4T. Cuando fue la reforma a la ley del Poder Judicial, se los dijimos. Les dijimos de manera reiterada que el modelo de hiperconcentración que estaban haciendo en Arturo Saldívar generaba un enorme riesgo. La elección de la ministra Norma Piña y de las 2 presidencias lo que mandó es un mensaje de colegialidad en contra de los abusos y en contra de tener un presidente que la hace de paje del presidente de la República. No conocemos esta iniciativa, en su caso la revisaremos, pero lo que no puede ser es que estén pensando que solo pueden tener instituciones doblegadas, arrodilladas y sumisas. Lo que no puede ser es que si los otros poderes o las entidades autónomas, por ejemplo, tienen como mandato defender la Constitución, no agradar al presidente, entonces vean cómo la debilitan.
en realidad es una respuesta a lo que ellos entenderían como una derrota. Gracias. Sería todo, señores Muchas senadores. gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.